Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a resolver un problema de estadística descriptiva que me pidieron. Bueno, por empezar el problema dice que los siguientes datos expresan calificaciones a la evaluación de matemática en un curso y nos dan todos los datos de manera desordenada. Por lo tanto, el primer punto nos dice que tenemos que buscar y hallar, digamos, la tabla de frecuencias. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es armar nuestra tabla de frecuencias. Bien. Como sabíamos, cuando armamos una tabla de frecuencia, lo que tenemos que tener en cuenta es considerar a todos los valores, ¿sí?, ordenados de menor a mayor. Esto es muy importante porque es la manera que uno tiene de poder organizar los datos de una manera más eficaz. Bien. Dentro de estas columnas las vamos a dividir, tenemos tres. Tenemos la columna de los x sub i, que son los datos, la columna de la frecuencia y la columna de la frecuencia acumulada. Bien, entonces, a ver. Los x sub i van a ser todos los datos que tuvimos, es decir, las notas posibles que se pudieron sacar en la evaluación, sabiendo que las notas son del 1 al 10. Vamos a anotarlas, 6, 7. Bien, lo siguiente es en la columna de frecuencias tenemos que anotar, ¿sí?, cuántas veces se repite cada una de estas notas. Entonces podemos ver que el 1 está 3 veces, que el 2 está una vez, que el 3 está una vez, que el 4 está una vez, que el 5 tenemos 1, 2, 3 veces, 4. El 6 tenemos 2. El 7 tenemos 3, 4, 5. El 8 tenemos 1, 2, 3, 4. 9 tenemos 1 y 2. Y 10 tenemos 2. Bien, entonces, ¿cómo saber que esto lo que tenemos está bien? Bueno, esto siempre tenemos que rechequearlo por las dudas de que tengamos mal los datos. Entonces, vamos a copiar acá en la frecuencia acumulada, es la suma de cada una de esas frecuencias. Por empezar, vamos a ver cuántos datos teníamos originalmente. A ver, teníamos 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25 datos. Ok, entonces la suma, el último número de la frecuencia acumulada me debería dar 25. Si no me da 25 es que probablemente hice alguna cuenta mal. Entonces, ¿cómo hacíamos la frecuencia acumulada? El primer número lo copiamos tal y como está. Y lo que hacemos es, ahora, sumarle, ¿sí? Vamos a hacer 3 más 1 y colocarlo en el lugar de abajo, que esto nos daría 4. Seguimos lo mismo, más 1 me da 5, más 1 me da 6, más 4 me da 10, más 2 me da 12, más 5, 17, más 4, 21, 23 y 25. Y fíjense que acá podemos ver que ya esto nos dio bien. ¿Por qué? Porque 25 coincide con los datos totales que tenemos del problema. Igual no está de más hacer un doble chequeo de si conté las frecuencias bien, por las dudas de que haya puesto uno más y uno menos. Bien, ese es nuestro primer paso, que es construir la tabla de frecuencias. Nuestro paso número 2 nos pide que busquemos las medidas de tendencia central. Bien, vamos a empezar con las más simples. La moda. La moda es el valor que más veces se repite en nuestra tabla. Entonces yo voy a ir a la tabla de frecuencias, ¿sí?, a la columna, y voy a buscar dónde está el valor que más se repite. Y veo que el valor que más se repite está acá. Entonces, la moda de este problema es 7, porque 7 hay 5 veces 5 personas que sacaron 7. Y esa sería nuestra moda. Ahora, para calcular la mediana, tenemos que también tener en cuenta cuánto es la cantidad de datos totales, ya que para calcular la mediana tenemos dos fórmulas distintas.
En este caso tenemos cantidad de datos impares. Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular una mediana de datos impares, lo que hacemos es a ese valor sumarle 1 y dividirlo por 2. Esto nos da 13. ¿Pero qué significa esto? ¿Que alguien se sacó 13? No. Significa que yo tengo que mirar la posición número 13 en la tabla para saber quién es mi mediana. Entonces, ¿dónde miro ese 13? En la tabla de frecuencias acumulada. Y tengo que acordarme que estos lugares, ¿sí?, lo que significa es hasta. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, esto significa, ¿sí?, hasta la posición 4, hasta la posición 10, y yo necesito la posición 13. El 6 llega hasta la posición 12, entonces nuestra mediana está acá, ¿sí? Porque acá tenemos la posición 13 que corresponde al 7. Entonces podemos decir que la mediana de este ejercicio vale 7. Bien, ahora nos falta calcular lo que es el promedio o media, ¿sí? Es lo mismo, podemos decirlo de las dos maneras. Bien, ¿cómo se calcula la media? Bien, para calcular la media, que se puede escribir con una X así o directamente podemos poner media, es la multiplicación entre la cantidad de X sub I por su frecuencia. Es decir, yo tengo que ir multiplicando cada uno de mis datos por sus veces, por la cantidad de veces que aparece, y sumarlos todos y dividirlos por la cantidad total de datos, ¿sí? Porque la fórmula de la media es la sumatoria de todos esos X sub I por su frecuencia dividido la cantidad total de datos. Es decir, 1 por 3, 3 más 2 más 3 más 4, después tenemos 5 por 4 que nos da 20, 12, 35, 32, 18 y 20. Y a todo esto lo vamos a dividir por ¿cuánto? Lo vamos a dividir por el total de datos. Bien, vamos a arreglar este que no se ve muy claro. Vamos a poner ahí que era 20. Bien, la suma de todos esos números es 149. Y cuando lo dividimos por 25, esto nos da 5,96. Bien, acá tenemos dos caminos distintos. Podemos tomar, como nos da un resultado en este caso exacto, podemos tomar que nuestra media es 5,96, ¿sí? Como que promedio de evaluación es un 5,96, o directamente podemos hacer de redondearla, ¿sí?, para calcular lo que sería una nota real de evaluación, que sería en este caso trabajar con 6. Bien, ahora lo que nos está pidiendo que hagamos en el paso C es que construyamos el histograma. Bien, el histograma es un gráfico de barras, diciéndolo mal y pronto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bien, por ejemplo, vamos a tener dos ejes, el eje de las Y y el eje de las X, donde en el eje de las Y van a ir las frecuencias y en el eje de las X van a ir los X sub I. Bien, entonces yo voy a tener que anotar acá, en este voy a tener que graduar el eje según las frecuencias. Y los valores que tenemos son 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bien, lo que vamos a hacer es construir barras de cada uno de estos valores que se tienen que elevar hacia la cantidad de frecuencia que tenemos. Por ejemplo, el 1 se eleva hasta el 3. Entonces nosotros hacemos ahí y tenemos una barra. Ahí tenemos la del 1. Después tenemos que el 2 va hasta el 1. Entonces hacemos una barra. Siempre hay que tratar de que las barras tengan el mismo ancho. Después tenemos que el 3 va hasta el 1 también. Que el 4 va hasta el 1. Que el 5 se eleva hasta el lugar 4. Que el 6 va hasta el 2. Que el 7 va hasta el 5.
¿Estamos? Que el 8 va hasta el 4, que el 9 va hasta el 2 y que el 10 va hasta el 2. Y ahí nos quedó nuestra tabla de frecuencias. Siempre tenemos que anotar a quién corresponde cada una de nuestras barras, ¿sí? Y vemos que 7 es la barra más alta, llega hasta 5 y ahí nos quedó armado nuestro histograma. Pero nos estaría faltando calcular ahora el porcentaje. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a mover esto para este lado, para así tenemos lugar para escribir, y vemos que primero que nos preguntan es los que aprobaron, o sea, los alumnos que se sacaron 6 o más. Entonces, primero que tenemos que hacer es contar la cantidad de aprobados que tenemos, ¿no? Y yo cuento a partir de acá. Entonces tendríamos 2 más 5, 7, más 4, 11, 13, ¿sí? 11, 13, 15. Entonces nosotros tenemos un total de 15 aprobados. Después nos piden los que obtuvieron menos de 8. ¿Qué significa los que obtuvieron menos de 8? Bien, incluye a todos, pero no a los que se sacaron 8, porque decir que obtuvieron menos de significa que el 8 no está incluido. Si yo hubiera dicho al menos 8, en ese caso el 8 estaría incluido, pero decir menos de 8, entonces yo estoy contando todas las notas de los chicos que obtuvieron hasta como máximo 7. Entonces, sumamos esto, podemos utilizar ya que tenemos esto en nuestra tabla de frecuencias y sabemos que los que se sacaron menos de 8 son 17. Y después nos pide que calculemos cuántos son los que sacaron a plazo. Bien, y a plazo son 1, 2 y 3. Entonces sumamos esto. Tenemos 3, 4 y 5. Bien, ahora que tenemos la cantidad total de alumnos, lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje. Y acá tenemos que acordarnos de utilizar lo que se llama regla de 3 simple. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Como me está hablando del porcentaje, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos un total de alumnos. El total de alumnos siempre nos va a representar, ¿no?, en lo que sería el 100%. Y el porcentaje siempre como máximo utilizo 100. Entonces yo voy a decir, bueno, a ver, si 25 alumnos me representan el 100%, ¿cuánto me van a representar 15 alumnos? ¿Sí? Y acá la cuenta que se hace es siempre la misma. Yo multiplico cruzado y divido por el que tengo al costado. Es decir, 15 por 100 dividido 25. Bien, hacemos la cuenta y tenemos que 15 por 100 dividido 25 nos da 60%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en nuestra evaluación tuvimos el 60% de aprobados. Bien, ahora bien, vamos con el otro que me pide a mí que calculemos 17. Entonces planteamos exactamente la misma equivalencia. Si con 25 teníamos 100%, ¿cuánto vamos a tener con 17? Y otra vez planteamos la misma cuenta, que sería 17 por 100 dividido 25. Y esto nos da 68%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el 68% obtuvo menor a 8, o sea, sacó menos de 8. Y finalmente nos queda hacer la cuenta con los alumnos que estuvieron aplazados, es decir, los que se sacaron 1, 2 y 3. Y sabemos que el porcentaje era 5. Entonces, nuevamente la cuenta nos queda 5 por 100 dividido 25. Es decir, eso es un 20% de aplazos. Bien, y ahí nos quedan las respuestas de que nos preguntaba
el inciso 10, ¿sí? ¿Cuántos fueron los aprobados? ¿Cuántos se sacaron menos de 8? ¿Y cuánto fue el porcentaje de los alumnos que estuvieron aplazados? Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima.